Buenas noches, mi nombre es Carolina Angulo, yo vengo a hablarles sobre auditoría y aseguramiento de la información, la actividad número 1. Historia de la auditoría. La auditoría nace como la necesidad de evaluar que los registros y resultados de operaciones de contabilidad fueran correctos. Su principal objetivo era prevenir que no existieran fraudes o robos de los bienes que eran encomendados a los administradores. La actividad del auditor consistía en certificar que los resultados financieros emitidos por las empresas que consolidaban un préstamo al banco fueran veraces y confiables. Esta actividad se formalizó con el nacimiento de la contabilidad financiera a finales del siglo pasado. De acuerdo a diferentes definiciones encontradas, que en tiempos históricos las civilizaciones antiguas había una persona a quienes se le leían los ingresos y los gastos de un comercio o establecimiento, ya que audiere significa oír, escuchar en el siglo XV en Europa, especialmente en los países de España, Inglaterra, Francia y Holanda. Las familias acaudaladas de nobles y ricos solicitaban de servicio de revisores de cuentas para asegurar que los administradores de sus bienes no realizaran fraudes en los reportes que presentaban. A mediados del siglo XIX, en el Reino Unido se obligó a ejecutar auditorías a los resultados financieros y a los registros contables en las empresas públicas. ¿Qué es una auditoría? Una auditoría es el proceso de la verificación y o validación del cumplimiento de una actividad, según lo planeado y las directrices estipuladas según la ISO, Organización Internacional de Normalización. Es un proceso sistemático independiente y documentado que permite obtener evidencia de auditoría y realizar una evaluación objetiva para determinar en qué medida son alcanzados los criterios de auditoría, conjunto de políticas, procedimientos o requisitos a revisar. Las características de las auditorías son: el ejercicio de auditor siempre se debe identificar por ser: 1. Objetivo. Esto significa que debe ser basada en hechos reales, sustentables y con evidencia, actuando en su derecho con una actitud mental independiente e imparcial. Sistemática, ya que se desarrolla bajo una serie de pasos y etapas que se deben ejecutar en un orden lógico para lograr el objetivo final. Profesional y transparente, que será un proceso desarrollado por un auditor, una persona la cual debe tener capacidad de informar lo que se halle en la auditoría sin ningún juicio de valor e independencia. Los tipos de auditoría que encontramos: existen diversos tipos de auditorías que se ejecutan de acuerdo a la naturaleza y procesos que se deseen evaluar. A continuación mencionaremos 11 tipos de auditorías más usados y también relacionamos contenidos que pueden ayudar a ampliar esta información. Está el tipo de auditoría interna, el tipo de auditoría externa, operativa, fiscal, ambiental, pública, informática e integral. La auditoría en la cultura latina. En la Edad Media se desarrollaba una escritura con el fin de descubrir fraudes, únicamente vigilancia. No existía normativa. Con el paso del tiempo, en Gran Bretaña se ve la necesidad de conseguir una adecuada protección que garantice una seguridad a los directivos y a la empresa, debido a su constante crecimiento. Por ello se determina una mejor operación en los estados financieros de la empresa, que permita acumular, controlar, evaluar los procesos con el fin de identificar beneficios económicos y toma de decisiones. La auditoría en la cultura anglosajona. En la cultura anglosajona se observaba la auditoría como una práctica limitada en estricto. La auditoría de estados financieros ejercida de manera independiente por contadores públicos certificados. Sin lugar a duda, el más puro esquema era el más puro esquema de la era industrial. Auditoría en la cultura anglosajona. En esta cultura anglosajona se encontraba basada en tres hipótesis fundamentales: teoría de agencia, teoría de la información y teoría de seguros. Dentro de la teoría de agencia se validaba la supervisión, monitoreo
En este caso se solicita a la persona o empresa que realice un determinado trabajo en su nombre, adquiriendo la delegación de toma de decisiones. Dentro de la teoría de la información, esta estudia la cuantificación, almacenamiento y comunicación de la información, enlaza las finanzas, economía y contabilidad, permitiendo la reacción de riesgos, manejando mejoramiento en la toma de decisiones y obtención de ganancias. Teoría de seguros. Esta consiste en la forma como los administradores escogen si tienen o no una auditoría relacionada con la exposición que tienen frente a sus obligaciones, sobre las racionalidades del monitoreo y la información para la demanda de la auditoría. Dentro del aseguramiento de la información en auditoría, dentro de las normas de aseguramiento de información, el objetivo es que la información sea creíble, lo que significa que el usuario pueda confiar en ella para tomar determinaciones. Frente a la normatividad aludida, la responsabilidad de la gestión de los objetos, riesgos y controles corresponde a los dueños de los procesos, mientras que la función de los entes de control, auditoría y revisoría fiscal es de realizar la evaluación independiente. Se incluyeron en estos 5 elementos de un trabajo de aseguramiento. Está 1. Una relación entre tres partes: auditor externo, el revisor fiscal, la parte responsable o dueño de los procesos y los usuarios de la información. 2. Asunto sobre el cual se realizará el trabajo, por ejemplo, evaluación de la información financiera histórica o evaluación del control interno, etc. Tercero, criterios adecuados, por ejemplo, las NIF, las IF, IPSAS, marco conceptual del control interno, los COSO, etc. 4. Evidencia suficiente y adecuada. Y quinto, el informe escrito acorde al trabajo desarrollado. Muchas gracias.